Jóvenes, buen día. Aló, hola, 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 hola. Reporte de audio, por favor, porque no tengo aquí la señal de que sí. Buen día, licenciado, se escucha. Ay, 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 gracias. Sí, mira, recién aparece. Bueno, algún conflicto ha ocurrido, no pude habilitar la cuenta hasta ahora. Bueno, van a disculpar, algo ha ocurrido, no sé, he instalado algunas cosas, sí. Bueno, les he enviado un correo indicando una dirección y no sé si han bajado el archivo, lo han revisado, qué dicen, quisiera referencias a ese respecto. Todos ya lo han visto, entonces. ¿Hay alguna pregunta? Licenciado, a mí no me llegó nada. No te digo. Sí, sí. Ya. Lo que podemos hacer entonces primero es ver un poco el trabajo, como lo- supongo que tú eres el único al que no ha llegado, entonces lo voy a mostrar el trabajo y ahí Disculpe, puedes licenciado. exponerlo directamente, ¿ya? Evangelica, a mí tampoco me llegó. A mí tampoco me llegó, licenciado, disculpe. Por eso, Disculpa, licenciado, a mí tampoco me llega lo que usted envía. o sea, yo les envío un correo, ustedes tenían que bajar. Ya, de todas maneras, como les digo, lo vamos a ver en este momento y así ustedes lo pueden ya disponer de manera directa. Enseguida lo voy a desplegar. ¿Dónde está trabajo? Bueno, el trabajo básicamente, o sea, el documento que les he enviado está describiendo el trabajo que tienen que hacer en la materia y está ofreciendo algunas referencias básicas que les puede servir para, primero, ubicarse sobre la temática general y luego a partir de ello definir alguna situación y finalmente algún problema. ¿Ya? Ahí está el trabajo de semestre. Ah, bueno, ese es el trabajo. Entonces, no sé si lo ven, por favor. Sí, se ve. Ya. Bueno, en este documento entonces está descrito, digamos, alguna presentación respecto a las áreas de donde están ubicados los trabajos. Está ingeniería de software, bases de datos y usabilidad. ¿Ya? Y luego hay una descripción de la documentación que tienen que presentar. Y luego vamos por la situación, problema inicial que está en la ingeniería de software. Estoy planteando acá
una situación, problema que tiene que ver con los productos software, ¿no? Y particularmente la ingeniería de requisitos. Desde el punto de vista entonces de la ingeniería de software, la ingeniería de requisitos es una tarea importante al extremo de que, como en alguna clase o en algunas clases ya había mencionado, antes, bueno, en principio podemos decir, en el área de la ingeniería de software solo se hablaba de definición de requisitos, ¿no? Pero ahora ya se lo ve como una área bastante importante y bastante amplia, al extremo de que se habla de ingeniería, ¿no? Y si consideramos el concepto de ingeniería, entonces eso nos dice muchas cosas. Entonces, la ingeniería de requisitos es una tarea importante y en ese sentido, en este problema, diríamos, en el problema 1, se está estableciendo la importancia de esta área y, bueno, en los productos software, ¿no? Y para un poco establecer algunas características de esta temática, o sea, de la ingeniería de requisitos, hay una dirección que pueden consultarla y en esa dirección entonces van a encontrar una descripción general. Bueno, hay varias descripciones, ¿no? Yo he elegido esta porque hace una visión bastante interesante y nos da una idea de la importancia y algunas características de la ingeniería de requisitos. Bueno, es una referencia más, ¿no? Ustedes pueden tomar cualquiera y eh, es una tarea en todo caso que lo único que acá estoy planteando es una referencia para que tengan una idea. Luego ustedes pueden ver otras referencias. Entonces, acá está el objetivo general del trabajo, que es desarrollar un modelo que nos permita establecer el grado de importancia de la definición de requisitos o de la ingeniería de requisitos en el desarrollo de un producto software, ¿no? Eso se entiende. Esa es la primera situación. La otra está relacionada, lo mismo, con lo que es el desarrollo de productos software, pero en este caso estamos hablando de lo que es la ingeniería de usabilidad. A pesar de que en algún momento la usabilidad se ha constituido en un área bastante interesante, pero en la actualidad ya parece, diremos, un área que o no tiene importancia o que se ha consolidado, ¿no? O que probablemente los lenguajes de programación o los útiles, diríamos, para desarrollar software lo incorporan, ¿no? No tengo una visión exacta, pero de la actualidad, ¿no? Pero en algún momento la ingeniería de usabilidad se ha constituido en un área muy importante. Entonces, como ahora hay una serie de desarrollos que prácticamente lo que buscan es contribuir, por decir, a resolver problemas, por ejemplo, relacionados con esa idea de utilidad
de los sistemas, pero una utilidad a nivel grupo, persona, ¿no? Y con los famosos apps. Entonces, parece que esa tendencia un poco ha neutralizado la importancia, diremos, de la usabilidad, ¿ya? Porque ahora, por ejemplo, estamos con apps, diremos, realice sus transacciones bancarias de la manera más simple, ¿ya? Entonces está dirigido a las personas, ¿no? O otras apps dirigidas, por ejemplo, a, bueno, de parte de los bancos o de organizaciones, para que uno se relacione con la empresa de una manera más simple, ¿no? Entonces son este tipo de aplicaciones que al final no, bueno, o sea, son útiles, pero no tienen esa magnitud, diremos, en la que la usabilidad probablemente sea lo más importante. En cambio, por ejemplo, en un sistema, por decirles, el, el de apoyo a la encuesta nacional, diremos, ¿no? Podría ser más interesante en el sentido de que lo que se requiere es recopilar información, y esa información viene de diferentes grupos sociales, con diferente nivel de educación, con diferentes culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí probablemente la usabilidad se justifique mejor. Entonces, en esta situación problema, o en el problema 2, diríamos, estamos interesados justamente eh, en la contribución, diríamos, que hace la usabilidad respecto a la calidad de los productos software, ¿no? Entonces, lo que se quiere es en realidad un modelo que nos permita nuevamente establecer grado de importancia de la usabilidad. Entonces, ustedes pueden obtener una referencia de la usabilidad en esa dirección. Bueno, respecto a las direcciones, como ustedes saben, cambian constantemente, así que no son direcciones que en algún momento uno los ve y luego o en algún otro momento ya no están, ¿no? Entonces eso, pero como les digo, si está la referencia, entonces ustedes lo único que van a encontrar ahí es diremos, una referencia bastante completa, pero general de lo que es la usabilidad, su importancia, etcétera, etcétera. Porque hay N referencias, ¿no? Algunos hacen énfasis, diremos, en algún producto, y eso no nos interesa. Bueno, a mí personalmente no me interesa. En la tercera área están las bases de datos y la explotación de datos. O como en algún momento hablamos, es la ingeniería, la minería de datos, ¿ya? O data mining, si quieren. Yo estoy utilizando un término, explotación de datos, en el sentido de que eh, en cualquier sistema, las bases de datos son lo más importante, ¿ya?
ejemplo, bueno, y esto yo les voy a comentar, diremos, con hechos reales, ¿ya? Pero eh, en el sistema académico que tiene la carrera de informática, en algún momento se ha establecido diferentes problemas causados por algunas, ¿cómo podemos? Algunos procesos, diremos, fallidos, etcétera, ¿no? Entonces, la, en algún momento, entonces, se ha establecido algunas referencias un poco eh, contradictorias, ¿no? Principalmente con estudiantes de hace unos 15 años, por decir. Estamos hablando del 2005, 2000, del 5 al 7, digamos. Referencias, por ejemplo, contradictorias en el sentido de que se obtiene una referencia de algún estudiante y resulta contradictorio porque el sistema nos dice de que ha llevado alguna materia, pero resulta de que el estudiante había ingresado a la carrera después de 1 o 2 años de lo que reportaba el sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Problemas de integridad en la base de datos, ¿ya? Y este tipo de situaciones, entonces, resulta un problema para la vigencia de cualquier sistema, ¿no? Bueno, a pesar de que ahora, por ejemplo, ya ese sistema ya no lo utilizamos y está ya, diremos, desde el 2006 o 2007 creo que se ha cambiado ya a otra plataforma y otro sistema también. ¿Ya? Entonces, pero estoy hablando de un sistema que soportaba, ¿no? Estamos hablando desde el 98, diremos. Entonces, en unos 7 años ha ocurrido algunas cuestiones así que nos muestran de que por algún tipo de acción, entonces la base de datos de los sistemas podría reportar ese tipo de situaciones. Entonces acá lo que estamos viendo es justamente un problema relacionado con ese tipo de problema, digamos. Acá la explotación de datos depende de la calidad de las bases de datos y por otra parte, la calidad de las bases de datos, entonces, contribuye, diremos, a que los datos que se obtengan sean de utilidad, ¿no? Y además no solo de utilidad, sino racionales, diremos, y correctos. Entonces, en este problema, lo mismo, están queriendo desarrollar un modelo que establezca el grado de importancia de las bases de datos en la implementación de técnicas de explotación de datos. Entonces, como verán o como notarán en estas cuestiones, no se les está pidiendo que hallen algo, ¿no? Son situaciones problema nomás. Ustedes tienen que definir el problema. Entonces, por ejemplo, podrían considerar algún aspecto particular, ¿no? Eh, Podemos partir de la idea de que no necesariamente puede haber problemas de la base de datos, sino podemos pensar en una base de datos que tiene una integridad del 100%, digamos. No hay problema, porque es ideal, ¿no?
Y por otra parte, eh, podemos pensar de que la base de datos está asociada a algún tipo de actividad, puede ser comercial o de otra índole, y lo que queremos hacer es obtener una serie de datos, ¿ya? Una serie de datos. Entonces, si partimos de ese supuesto, de que la base de datos tiene un 100% de integridad, entonces podríamos suponer de que esta tarea de explotación de datos, por ejemplo, puede estar de alguna manera delimitada a las bases, a los datos que se tienen en la base de datos, o, por ejemplo, estar orientado, diremos, a buscar otro tipo de información a partir de los datos de la base de datos. ¿A qué me refiero? Por decir, en la base de datos tenemos datos relativos a los estudiantes de 271 y sus preferencias en las compras, por decir. En fecha 1, el estudiante X ha comprado, por decirles, golosinas, ropa y algunos otros productos. En la misma fecha, el estudiante Y, diremos, ha comprado igual otros productos, etcétera. Todos han comprado. Estamos hablando entonces de una base de datos de productos que compran los estudiantes de 271, ¿no? Tendríamos que pensar entonces en un conjunto de productos, por ejemplo, puede ser relacionados, por ejemplo, a la alimentación, a los deportes, etcétera, etcétera, ¿no? O solo a la alimentación, o podría ser también a a la moda, ¿no? Para vestirse. Entonces no tenemos que pensar también ahí una tienda que tiene todo, digamos, ¿no? O sea, hay un mercado o un nivel de ofertas, diríamos, y nada más, ¿no? Como habitualmente encontramos en algunos supermercados o en algún centro de abasto, digamos. No hay todo, ¿no? En algún área en particular, en todo caso. Bueno, entonces en la explotación de datos, vamos a suponer de que hay una empresa que está interesada en explotar los datos de la materia de INF 271, porque de alguna manera se ha informado de que la frecuencia de compras es, diremos, bastante interesante y por lo tanto le interesaría ofrecer una serie de productos. ¿Ya? Entonces esta empresa hace una minería de datos o una explotación de datos y por ejemplo puede ver las preferencias del estudiante uno, agruparlas con, digamos, por los tipos de producto que compran y tener un grupo de estudiantes eh, cuya preferencia va por decirles en algún producto, ¿ya? Otra asociación que puede hacer es, por decirles, las tallas, los colores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene una referencia general de los gustos o de las tendencias, mejor, en la cuestión de preferencias de los estudiantes de 271. Entonces,
esta empresa, en base a eso, podría ofrecerles diferente tipo de productos que complementan, por decirles, esa tendencia o esas preferencias, ¿ya? De tal manera de que su acción, su accionar, diremos, le beneficie, ¿no? O les reditúe algunos beneficios. Entonces, esa es la tarea que habitualmente da. Por eso hay la cuestión de, eh, digamos, exigencias o también promesas de diferente tipo de servicio. Por ejemplo, de que los datos que usted registre en esta, bueno, por ejemplo, en algunos servicios, ¿no? No se va a compartir, pero podría darse el caso de que de alguna manera esta otra empresa lo obtiene, ¿no? Puede haber también ahora eh, la situación en la que tiene, diremos, todos los datos, la empresa que está interesada en ofrecer sus productos a los estudiantes 271, pero le falta un dato importante porque los productos que tiene esta empresa de alguna manera no tiene una relación con las preferencias de los estudiantes 271. ¿Qué se hace o qué podemos hacer? Y ahí aparecen algunas cuestiones ya que ustedes han debido experimentar, ¿no? ¿Por qué no prueba esto, diríamos? ¿O qué opina de esto? ¿Ya? Y ustedes, bueno, o mejor, los estudiantes, vamos a decir, los estudiantes de 271, entonces, como son bombardeados, dirían, por ese tipo de ofertas, entonces en algún momento ofrecen algún tipo de referencia. Y esa referencia, de alguna manera forzada, diríamos, o dirigida, diríamos, no forzada, ¿no? Dirigida por la empresa que intenta hacer un nexo con ustedes, obtiene una información. Entonces, en base a eso puede ofrecerle un producto, ¿ya? Y esa es la idea en este trabajo, ¿ya? Entonces, eh, por una parte, puede haber una complementación, diremos, entre la explotación de datos y las bases de datos. Es lo que hace la empresa propiamente, ¿no? Entonces, la empresa, por ejemplo, ve qué compra, cuándo compra, cuánto compra, con qué frecuencia, si siempre lleva o compra eso o a veces compra algo más. Y en base a eso, entonces le puede establecer algunas políticas de ubicación, de colores, de tallas, etcétera, ¿no? Para que el cliente, diremos, encuentre lo que implícitamente estaba buscando. En cambio, si es una empresa de afuera, entonces puede ser de que los datos que necesita para ofrecer sus productos no están en la base de datos. Entonces, ¿qué puede hacer para atraer a estos clientes? Tiene que hacer algo, ¿no? Lo primero que hace es conseguir, diremos, la base de datos y luego puede ofrecer, o puede, sin conseguir la base de datos, de alguna manera puede ofrecer, ¿no? O tratar de conseguir algún contacto y en base a eso, entonces, tratar de eh,
establecer alguna referencia y en base a eso ofrecer otros productos. ¿Qué pasa ahora si las bases de datos están mal, por ejemplo? Entonces hay muchos problemas, ¿no? En algunas referencias, por ejemplo, se lee de que, por decir, se ofrece a determinadas personas productos que, diremos, no están, bueno, no están relacionados, por ejemplo, o no son congruentes, mejor, con la edad, con el sexo de la persona, digamos. Entonces, eh, o sea, la información que a veces obtienen, entonces les da la posibilidad de ofrecer determinados productos y resulta de que la información es, diremos, no es, bueno, no es, ¿cómo le podemos llamar? Es una referencia tomada de la base de datos y generalmente no dice nada acerca de las características de la persona que compra, ¿no? O puede decir también. Por ejemplo, si alguien compra constantemente dulces, por decir, entonces podrían suponer de que a esa persona que se registra como un comprador con una frecuencia muy alta, ¿no? de dulces, entonces le pueden ofrecer otro tipo de productos, igual que tenga, que vaya en ese tipo de preferencia, digamos, ¿no? Pero, ¿qué tal si esa persona hace compras, pero para otra persona, como actualmente ocurre con los delivery, ¿no? Compran, pero no es de que él está comprando para consumir, sino está comprando para una tercera persona. Entonces, si alguien compra, por ejemplo, constantemente algún producto, en este caso, por decir, algún tipo de comida, entonces es para otra persona y no es de preferencia de él, ¿no? Entonces a él le puede llegar una oferta de ese tipo de comida y, y al comprador no le interesa ese tipo de comida, ¿no? O puede también, ¿no? Puede ser. Entonces hay ese tipo de problemas y eso es lo que estamos un poco acá intentando, eh, entre comillas, voy a decir, estudiar, ¿ya? Entonces generalmente hay algunas metodologías como el data mining o las técnicas de análisis de datos en línea, ¿ya? Eh, y cada una de ellas tiene algún criterio principal que permite, diremos, desarrollar diferentes tipos de estrategias. Entonces, una referencia la tienen en esa dirección, ustedes pueden ver, etcétera. Acá en la parte de abajo está entonces la fecha de entrega y es la clase siguiente al examen final. Entonces, lo primero que tienen que hacer, revisar las referencias, volver a leer lo que se les está pidiendo y luego, si han entendido, entonces ya saben lo que hacer, ¿no? Lo que tienen que hacer es buscar un problema en estas situaciones, problemas que yo estoy planteando y luego, una vez que tengan, diremos, el problema, así de alguna manera ya establecido, entonces trabajan en la definición del problema.
Y a partir de ahí ya conocen bueno, ya tienen un proceso para aplicar, ¿no? Entonces definimos el problema y ya lo que tenemos que hacer es analizar bien el problema, entenderlo nuevamente y luego aplicar el enfoque sistémico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la documentación va en este sentido. Entonces acá se está planteando una documentación, vamos a decir, ligera para la tarea. Lo primero que tienen que hacer es texto de la situación problema. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Del problema iésimo, dice. Entonces, por ejemplo, del último problema, o sea, explotación de datos, diremos de que la explotación, o podemos decir, ¿no? Que los sistemas de información, diremos, tienen por objetivo brindar información y esta información debe estar organizada, estructurada en términos de los objetivos que tiene ese sistema de información, ¿no? Y en los sistemas de información, entonces, un elemento importante o podemos decir, un aspecto o un componente tal vez importante, ya nos vamos a los sistemas de información eh, basados en computador, ¿no? Entonces, un componente importante son las bases de datos, ¿no? Y podemos hablar ahí de la integridad, de las tres características que debe ofrecer o debe presentar la información. Ya hemos hablado de eso y bueno, ustedes ya pueden ver. Y la referencia un poco habla de eso, ¿ya? Ese sería el texto de la situación problema, ¿no? Y luego el problema. Ustedes, problema. Entonces, el problema ya tienen que hablar de un problema como el que acabo de mencionar, de las preferencias de los estudiantes de 271, ¿no? Y de diremos, de la, ¿cómo le podemos llamar? De la potencialidad de la no, de la utilidad potencial de esa información para otras empresas, digamos, ¿no? Entonces hemos hablado de una empresa que está interesada en ofrecer o pueden directamente suponer de que el problema o la explotación de los datos es de la misma empresa y no meterse con otra empresa, ¿no? Entonces ya dos variantes les estaría dando ahí. Pueden quedarse con la empresa o ampliar, diremos, de que los datos de la empresa, bueno, los manejará, pero hay otro interesado, ¿no? Un interesado que usted no conoce. Y por lo tanto, ese interesado está en busca de algunas referencias acerca de las preferencias de los estudiantes de INF 271. Bueno, y podría ser de que haya más de un interesado, ¿no? Entonces ustedes ya tienen que ver ahí. Una vez que definan, diremos, su situación problema, porque yo lo que les estoy planteando es mi situación problema, y ahora ustedes tienen que definir su situación problema y luego tienen que definir el problema específico.
que resolver. Ese sería el punto 2. Entonces, el primer punto es un resumen. Digamos, en el peor de los casos podemos colocar una página, o tal vez dos, diremos, no más. O sea, no queremos acá un estado del arte, del área, nada. Queremos un resumen, ¿ya? Lo más conciso posible, digamos. Porque lo único que estamos queriendo hacer es un poco presentar el área donde vamos a trabajar y nada más. Y luego, una vez que tengan descrita la situación, problema que yo estoy planteando, entonces ustedes describen su situación, problema, y luego escriben el problema definido, ¿no? Lo que hemos hecho en el texto, o sea, yo les presentaba como en el ejemplo de estudiantes, por ejemplo, hemos visto de que, o por ejemplo, en lo último, diremos, se quiere eliminar el analfabetismo. Esa es la situación, problema que hemos elegido, ¿no? En esa situación, problema, entonces se ha definido un problema y el problema dice de que para reducir el analfabetismo, entonces se debe construir escuelas, se debe recurrir a una educación audiovisual y ¿cuál era el otro elemento? ¿Qué ha pasado? Construir escuelas, educación audiovisual, y el tercero, ¿cuál era? Me he olvidado completamente esto. A mejorar el nivel cultural es, ¿no? Mejorar el nivel cultural, educación audiovisual y construir escuelas. Eso era para eliminar el analfabetismo. Entonces, a partir de ese problema, por ejemplo, hemos hecho el análisis, hemos construido una matriz, bueno, un sistema en el cual estaban presentes los elementos y las relaciones que tiene. Y luego, a partir de ello, hemos obtenido una representación, diremos, sin relaciones indirectas, solamente con relaciones directas, ¿no? O con contribuciones directas, podemos decir. Y a partir de ahí, lo que hemos hecho es buscar una jerarquización. La jerarquización, entonces, en sistemas relativamente simples, pues lo podemos hacer de manera directa, ¿no? Y en sistemas un poco más complejos, o sea, con muchos elementos, eh, tenemos la posibilidad de utilizar el algoritmo de jerarquización o directamente hacerlo de manera empírica, pero considerando los resultados que hemos obtenido en el análisis y la síntesis del sistema.
sea, no es con esto estoy indicando de que no cualquiera puede plantear una jerarquía de los elementos del sistema, ¿no? Sino que tiene que ser alguien que conozca el sistema. Si no conoce, entonces estamos en conflicto porque podemos plantear una jerarquía que contradice cualquier tarea, diremos, que realice el sistema. Luego tenemos el otro componente, el 3, texto de la estrategia. Pues ahí estamos hablando de cómo vamos a resolver. Hemos visto de que el qué a veces es fácil de establecer y el cómo a veces es complicado. Pero también hemos visto de que en otros casos el qué es complicado de establecer y el cómo igual, ¿no? Entonces puede ser fácil, complicado, complicado, complicado. Esas dos alternativas. A ver, complicado, fácil también. Puede ser, por ejemplo, de que un problema sea complicado para establecer el qué y una vez de que lo analizamos, podemos optar tal vez por alguna estrategia que nos simplifica el cómo, ¿no? Y el otro sería, a ver, fácil, complicado, complicado, fácil, fácil, fácil. Bueno, fácil, fácil es lo que habitualmente hacemos en cursos introductorios, diremos, por ejemplo, para aprender, por decirles, cálculo o algunas tareas, ¿no? O a programar, diremos. Pero ahora ya desarrollar programas ya es diferente, ¿no? A programar podemos aprender fácilmente de que primero tiene que ir una definición de constantes, una caracterización de las variables, etcétera, etcétera, ¿no? O podemos aprender de que lo primero que podemos desarrollar o tenemos que desarrollar es la rutina principal, diremos, y que esté clara. Y luego, una vez que esté ya bien definida, podemos ir llenando o desarrollando los diferentes procesos. Entonces hay diferentes formas de aprender, ¿no? La otra puede ser directamente haciendo alguna aplicación, digamos, con prueba y error y listo. Y la otra, y eso es lo que en algún momento yo he experimentado, es leyendo los programas, ¿no? Leyendo programas uno puede aprender a programar, porque uno ve la estructura, ve la relación de instrucciones, ve las formas, diremos, de uso de las diferentes instrucciones, ve la lógica, diremos, que presenta todo el conjunto de instrucciones y uno tiene la posibilidad de reestructurar, reorganizar o, ¿cómo podemos decir? Replantear mejor, ¿no? Replantear y establecer un programa, entre comillas, podemos decir, más limpio, digamos, en el sentido de que según el que está
eh, replanteando, entonces tiene las instrucciones que debería tener, diremos, ¿no? Bueno, en ese sentido, por ejemplo, hay una película, bueno, de hace algún tiempo, Sia Biscuit, es Sia Biscuit, sí, Sia Biscuit o Biscuit, no, creo que es, ya no recuerdo, pero es una película, por ejemplo, en la que, eh, bueno, está, diremos, ambientada en los años 30 y justo durante la recesión económica que se ha dado en, eh, en el mundo por la caída de la economía en Estados Unidos, ¿no? Por los años 30 del siglo pasado. Entonces, es una película en la que se muestra unos cambios ahí drásticos, pero lo más interesante, y ahí viene la referencia por la que estoy recordando esto, es de que eh, hay un personaje que justo en ese momento intenta vender bicicletas y otros productos y no consigue nada y llega a esto de la recesión y entonces plantea él la idea de continuar con su negocio, pero bajo otras consideraciones. Y resulta de que igual no tiene éxito. No tiene éxito. Y en algún momento, una, un propietario de un vehículo de lujo, esas veces los vehículos recién estaban, por decir, haciendo su aparición. Bueno, en términos ya de un uso más o menos generalizado, ¿no? Entonces aparece y justo al frente de su negocio y lo que tiene problemas para continuar funcionando. Entonces el propietario no sabe qué hacer, lo ve al propietario de la tienda de bicicletas, porque está sentado ahí en la puerta y el propietario del vehículo entonces reniega contra el vehículo, contra los fabricantes, etcétera. Y en ese momento, entonces, le pregunta, ¿y usted puede arreglar este vehículo? Me trae muchos problemas, le dice. Y el otro, el vendedor de bicicletas, le mira y no sabe qué hacer, pero necesita dinero porque ya tiene muchos problemas. Y le dice, sí, ya, yo lo voy a arreglar, le dice. Y no sabe nada, pero lo que hace es, lo desarma totalmente el vehículo, ya, desarma todo y lo rearma, ya. Entonces él va, bueno, tenemos que entender, ¿no? De que él va investigando, averiguando, etcétera. Los rearma
y le comunica al propietario, se lo da, se lo devuelve y el propietario se va feliz porque funciona mejor, ¿ya? Y a partir de esa experiencia vienen otros vehículos y así. Entonces, con eso él logra hacer una empresa y en esos momentos, ¿no? De la recesión. Y se hace entonces famoso con ese tipo de acción. Pero la película o sea, está mostrando esa parte que es interesante, pero luego de hacer, digamos, su fortuna, se dedica a la carrera de caballos, etcétera, y ahí aparece el nombre, ¿no? Sia Biscuit es un caballo que gana en muchas carreras, etcétera. Pero de cómo, diremos, él se mete a esa actividad justamente porque ha ido ganando y en algún momento entonces ya incursiona en ese tipo de actividades. Entonces uno podría o puede aprender, diremos, eh, a programar leyendo los programas, ¿no? Esa era la idea. Por lo tanto, a veces el qué puede ser complicado, el cómo complicado, el qué puede ser fácil, el cómo complicado o complicado, complicado, ¿no? O sea, todas las cuatro combinaciones. Entonces, la idea en esta parte es de que ustedes vean cómo se resuelve. El punto 4, diseño de la estrategia general. Buen día, licenciado. Disculpe, una pregunta. Dime, En los puntos uno y 2 nos dice el iésimo y no sé, tal vez no lo entiendo yo bien. no te escucho bien. A ver, ahora, ¿por qué lo baja el Punto, volumen? A ver, un ratito ahora. en el punto uno y 2 tengo dudas, licenciado. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ya, haces referencia al iésimo, ¿no? Y al principio pensaba que teníamos que elegir entre esos tres problemas o áreas de problema, de la base de datos, de la usabilidad y de los requerimientos. No, tienen que hacer los tres modelos en tres Ya, áreas, ok, ¿ya? licenciado. Entonces, ¿el iésimo se refiere a eso o además de eso, sus problemas? Eh, o sea, lo que estoy planteando son tres áreas y ahí en alguna área entonces tienen que, bueno, en cada área en realidad hacer un modelo, ¿no? Ahora, si ustedes pueden hacer un modelo más, diremos, no hay conflicto, ¿ya? Está bien, licenciado, gracias. Bueno, el diseño de la estrategia entonces va con la idea de cómo van a resolverlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto del ejemplo de reducción o eliminación del analfabetismo, entonces podemos decir de que la estrategia de solución es aplicar el- la técnica para analizar o establecer relaciones entre los elementos del sistema basada en el principio de causalidad, ¿no? Entonces, con el principio de causalidad voy a determinar el conjunto de relaciones que se da entre los elementos del sistema. O podría ser el uso de diagramas causales, diremos, que básicamente es lo mismo, ¿no? Y en la estrategia podría también decirse de que se va a utilizar una representación matricial del sistema, etcétera, ¿ya? O
directamente un diagrama causal y en base a eso se va a hacer la simulación, ¿no? Entonces hay diferentes alternativas. Se puede utilizar otro tipo de representación, por ejemplo, los diagramas, diremos, ¿cómo se llaman? Problemas, subproblemas. Luego también hay otros diagramas del, eh, relacionados con la cuestión de el brainstorming o morfología de sistemas. Entonces hay diferentes formas de representar, ¿ya? Y eso tenemos que utilizarlo en el diseño de la estrategia general, ¿no? Entonces podemos utilizar diagramas causales, Forrester o el diagrama basado en problemas, subproblemas, etcétera. Pero en la materia nos interesa los causales y Forrester, ¿no? Pero si ustedes, para representar, diremos, consideran conveniente, por ejemplo, utilizar unos diagramas funcionales, entonces está correcto, no hay problema, ¿ya? La idea aquí es cómo puedo dar a conocer mi estrategia de manera gráfica, nada más, ¿no? Y además sin complicarme, por decir. Y aquí, bueno, un poco me voy a desviar nuevamente. Un poco aquí vamos a hablar sobre eh, lo que se hace habitualmente en los sistemas informáticos, ¿no? Eh, no hay nada de la definición del problema, ¿no? No definimos, lo único que hacemos es detallar algunos requisitos del usuario y en base a eso directamente hacemos un diseño, diremos, de algunos eventos, ¿ya? Y en base a los eventos directamente nos ponemos a desarrollar, ¿no? Entonces no hay diseño de interfaces, no hay análisis, diremos, de usuarios, no hay análisis, diremos, relacionados con la seguridad de los datos, no hay nada, ¿no? Entonces un poco obviamos esas cuestiones. Probablemente pensamos de que una vez que se tenga el programa, entonces podemos pensar en esos detalles, podemos decir, ¿no? Pero a veces nos resulta una carga y lo dejamos olvidado. Ya, entonces, en la descripción de, por ejemplo, de eventos, entonces incluimos los más importantes en algún detalle y otros directamente se omite, ¿no? Y en otros ni siquiera se hace una descripción de eventos. Entonces nos ponemos directamente a programar y a mostrar el producto. Entonces acá en la materia lo que estamos intentando es un poco ir precisando más respecto al problema hasta obtener algún producto, ¿no? Esa es la idea en esta documentación. El 5, entonces, planteamiento de objetivos del modelo. Ya entramos al modelado. Hemos indicado de que dado un determinado problema, y en este caso representado ya en algún sistema, tenemos muchas interrogantes acerca del sistema. ¿Por qué? ¿Cómo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay varias interrogantes. Por lo tanto, si vamos a construir un modelo, tiene que ser un modelo que me permita obtener respuestas a esas interrogantes.
Y si consideramos de que el modelo ya, digamos, realmente podría darnos ese tipo de información, entonces podemos pasar al modelo, ¿no? A desarrollar el modelo. En todo caso, estamos suponiendo de que conocen el sistema y por lo tanto pueden hacer el modelo, ¿no? Porque si no tenemos una idea del sistema, directamente, ¿cómo podría yo plantear un modelo? Entonces, una vez que se plantee el modelo con los objetivos que tiene, entonces hay que desarrollar y hay que hacer una serie de tareas, ¿no? Entonces, en esta parte, la documentación será un código de implementación del modelo. Eh, Considerando de que vamos a utilizar el Benzing, entonces este código se reduce a imprimir eh, la opción que ofrece el Benzing que dice documentación y nos imprime todo lo que estamos definiendo en el modelo. Estructuras, análisis de dependencias, eso también nos ofrece el Benzing para establecer si hay coherencia. Ya. Y luego, bueno, si utilizaran, por ejemplo, si optaran por programarlo, entonces tendrían que imprimir el código correspondiente a la rutina principal, ya, y trabajar en la cuestión del análisis de interdependencias y construir algunos árboles, ¿no? En el punto 7, entonces, estamos hablando de pruebas de corrida. Si para el modelo hemos planteado 10 preguntas, entonces tendríamos que plantear las preguntas y obtener las respuestas del modelo y discutirlas ahí, ¿no? Cuando digo discutirlas, significa de que tienen que analizar y decir las respuestas sí refleja lo que se está preguntando, pero de manera general, a detalle, etcétera, etcétera. Ese es el punto 7. Finalmente, el 8 es una reconsideración de lo que hemos hecho y para establecer si podíamos tal vez orientarlo a otros aspectos o si el modelo se ha logrado implementarlo, diremos, en todas las interrogantes que teníamos o que recién nos estamos dando de cuenta de que hay otras interrogantes o de que debería añadirse esto o quitarse aquello, etcétera, ¿no? Finalmente, anexos. En los anexos, entonces, ustedes pueden añadir un resumen de la temática, los puntos de interés de cada uno de ustedes, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a decir, llamado la atención una técnica en la explotación de datos, entonces podrían añadir ahí, ¿no? O, por ejemplo, en la cuestión de usabilidad, pueden comentar lo que acá estábamos haciendo referencia a un estándar, al ISO 91, por ejemplo, ¿no? O en general a los estándares, diríamos. Ese es el trabajo.
Entonces, los que no tenían la referencia ya lo tienen, ¿no? Y por lo tanto ya pueden trabajar nomás. Entonces, la siguiente clase vamos a completar esto de los diagramas causales y vamos a hacer diremos, un diagrama causal para este problema del analfabetismo. Lo vamos a simular, luego vamos a tomar el otro problema y también vamos a ver. Y luego tomaremos otro problema y directamente vamos a trabajar sobre con diagramas causales para establecer. Pero en todos los problemas vamos a identificar siempre los elementos, objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para la siguiente clase es importante de que ya ustedes dispongan del Benzin. Bueno, a pesar de que ya hace bastante tiempo les dije, ya deben tener. Bueno, quedamos ahí entonces, jóvenes. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.